Hola, bienvenido a este espacio donde exploramos juntos los misterios del ser y el viaje hacia la autenticidad. Hoy quiero invitarte a sumergirte en un tema fascinante y muchas veces malinterpretado: la seducción subconsciente. Cuando pensamos en seducción, lo primero que suele venir a la mente es la imagen de un juego consciente, una serie de gestos, palabras o estrategias calculadas para atraer a alguien. Sin embargo, la seducción es mucho más que eso. Es un fenómeno que opera en las profundidades de nuestra mente, en ese vasto y misterioso territorio que llamamos el subconsciente. Desde la psicología profunda, especialmente en las teorías de Carl Jung y Sigmund Freud, sabemos que gran parte de lo que nos mueve, atrae y conecta con otros está oculto en nuestro inconsciente. La seducción no es solo un acto externo o superficial, sino un reflejo de nuestros deseos, miedos, anhelos y sombras más profundos. Es un espejo que nos devuelve una imagen de nosotros mismos, aunque a veces no queramos verla o no sepamos cómo interpretarla. En este video vamos a explorar cómo la seducción funciona en ese nivel invisible y sutil, cómo el subconsciente influye en lo que atraemos y en la manera en que nos mostramos ante el mundo. Veremos por qué muchas veces esa fuerza seductora es también una invitación a un encuentro más profundo con nuestra propia sombra, esa parte oculta que guarda tanto poder como vulnerabilidad. Si alguna vez sentiste que te atraía a alguien sin entender bien por qué, o que ciertas relaciones tenían un magnetismo inexplicable, este video es para ti. Porque la seducción subconsciente es un arte y una ciencia, un misterio que podemos aprender a reconocer, comprender e integrar para vivir con más autenticidad, libertad y poder personal. Te invito a acompañarme en este viaje hacia lo invisible, hacia esa danza íntima y compleja entre lo consciente y lo inconsciente que llamamos seducción. Un viaje que no solo nos ayudará a entender mejor nuestras relaciones, sino también a descubrir partes profundas de nosotros mismos que quizás estaban esperando ser escuchadas. Ahora que entendimos que la seducción va más allá de lo visible y consciente, quiero que pensemos en ella como un espejo del inconsciente, un reflejo de aquello que muchas veces no reconocemos en nosotros mismos. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte oculta de nuestra psique que contiene deseos reprimidos, aspectos negados y emociones que no siempre queremos aceptar. La seducción, en este sentido, puede ser vista como una danza con nuestra propia sombra y con la sombra del otro. Cuando alguien nos atrae intensamente, no solo estamos viendo a esa persona, sino que también estamos conectando con algo profundo dentro de nosotros, con partes que quizás están dormidas o que necesitan ser integradas. Freud, por su parte, nos mostró cómo el deseo y la pulsión sexual están ligados a fuerzas inconscientes que moldean nuestra conducta sin que lo notemos. La seducción no es solo un juego externo, sino un fenómeno que nace en el interior, en ese diálogo constante entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que mostramos y lo que ocultamos. Este juego invisible es lo que hace que la seducción sea tan poderosa y a la vez tan misteriosa. No se trata solo de palabras o gestos, sino de una comunicación simbólica que toca fibras profundas, que despierta emociones y recuerdos, que activa patrones y creencias que llevamos dentro. Por eso, muchas veces sentimos que alguien nos seduce sin razón aparente, o que ciertas relaciones tienen una intensidad inexplicable. Porque la seducción subconsciente está conectada con nuestro mundo interno, con esa parte de nosotros que busca ser reconocida, amada y aceptada. En la próxima parte, vamos a explorar cómo el poder simbólico de la seducción opera en nuestras vidas y cómo podemos empezar a usar esta comprensión para vivir relaciones más auténticas y conscientes. Ahora vamos a adentrarnos en un aspecto fundamental de la seducción: su poder simbólico. La seducción no solo es un juego de atracción física o palabras, sino que representa el dominio del universo simbólico, ese mundo invisible donde se construyen significados, deseos y emociones.
Como señala la filosofía y el psicoanálisis, la seducción se basa en la ilusión, en la fascinación que generan los signos y símbolos que interpretamos más allá de su apariencia. No se trata de dominar con fuerza o poder real, sino de crear una red de significados que atrapan y cautivan. La seducción es en esencia un arte de la ilusión que tiene un poder más sutil y profundo que cualquier autoridad visible. Este poder simbólico se manifiesta en la mirada, en el gesto, en la palabra, en la forma en que construimos nuestra imagen y cómo esa imagen despierta en el otro un deseo que va más allá de lo racional. La seducción juega con la fantasía, con las expectativas y con las imágenes internas que cada uno lleva dentro. Es un encuentro entre deseos y representaciones inconscientes. Por eso, cuando alguien nos seduce, no solo nos atrae su cuerpo o su voz, sino que nos conecta con una imagen idealizada, con un deseo profundo que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos. La seducción nos invita a perdernos en esa ilusión, a dejarnos atrapar por el hechizo que crea un mundo posible, un espacio donde el deseo puede desplegarse libremente. Esta dimensión simbólica también nos muestra por qué la seducción es tan poderosa y a la vez tan frágil. Porque se sostiene en la ilusión, en el juego de signos que pueden cambiar o desvanecerse en cualquier momento. Pero es precisamente esa capacidad de crear mundos imaginarios la que hace de la seducción un fenómeno tan fascinante y transformador. En la próxima parte, exploraremos cómo el subconsciente influye en este juego simbólico y cómo podemos aprender a reconocer y utilizar esta fuerza para vivir relaciones más auténticas y conscientes. Ahora que hemos visto la dimensión simbólica de la seducción, es momento de profundizar en el papel fundamental que juega nuestro subconsciente en todo este proceso. La mente subconsciente es ese vasto territorio donde se almacenan emociones, recuerdos, creencias y patrones que no siempre están disponibles para nuestra mente consciente, pero que influyen poderosamente en cómo percibimos y actuamos en el mundo. En la seducción, muchas veces no somos plenamente conscientes de por qué nos sentimos atraídos por ciertas personas o situaciones. Nuestro subconsciente está enviando señales, activando recuerdos o deseos que quizás ni siquiera recordamos, pero que moldean nuestras elecciones y comportamientos de manera sutil y profunda. Por ejemplo, puede que te sientas inexplicablemente atraído por alguien que te recuerda, aunque sea de forma inconsciente, a una figura importante en tu infancia, o que ciertas actitudes o gestos despierten en vos emociones ligadas a experiencias pasadas. Estas conexiones invisibles son el lenguaje del subconsciente, que se expresa a través de la seducción. Además, el subconsciente también puede actuar como un protector. A veces, cuando nos acercamos a alguien o a una experiencia que podría ser transformadora o desafiante, nuestro subconsciente puede generar resistencias o sabotajes para mantenernos en lo conocido y seguro. Esta dinámica puede explicar por qué, en ocasiones, sentimos miedo o dudas cuando comenzamos a seducir o a ser seducidos. Reconocer y entender estas influencias nos permite tomar un rol más consciente en el juego de la seducción. Aprender a escuchar nuestro subconsciente, a identificar sus mensajes y a trabajar con ellos en lugar de luchar contra ellos, es clave para vivir relaciones más auténticas y satisfactorias. En la próxima parte, hablaremos sobre cómo encontrar el equilibrio entre mostrar y ocultar, y cómo la autenticidad puede transformar la seducción en un camino de crecimiento personal y conexión verdadera. Ahora vamos a hablar sobre el equilibrio entre lo que mostramos y lo que ocultamos en la seducción, y cómo la autenticidad es clave para que esta experiencia sea verdadera y profunda. La seducción no es solo un juego de máscaras o manipulación. Es también un arte de revelar partes de uno mismo, de ofrecer fragmentos de verdad que generan conexión y confianza. Cuando alguien logra seducir desde un lugar auténtico, la relación que se crea tiene mayor profundidad y significado. Mostrar demasiado puede ser contraproducente, pues puede generar vulnerabilidad sin protección o romper el misterio que despierta el interés. Por otro lado, ocultar demasiado puede impedir que la otra persona
conozca la esencia real, limitando la posibilidad de una conexión genuina. El secreto está en encontrar ese punto justo donde se equilibran la transparencia y el misterio. Esa danza sutil entre lo visible y lo oculto es lo que hace que la seducción sea fascinante y enriquecedora. Además, ser auténtico en la seducción implica aceptar y mostrar también la propia sombra, esas partes internas que a veces preferimos esconder. Integrar la sombra permite que la seducción no sea solo un juego superficial, sino un camino hacia el autoconocimiento y la transformación personal. Cuando logramos seducir desde la verdad, no solo atraemos a otros, sino que también nos acercamos más a nuestra propia esencia, fortaleciendo la relación con nosotros mismos. En la próxima parte, cerraremos con una reflexión sobre cómo la seducción puede ser un camino hacia la integración del ser y cómo cultivar esta fuerza para vivir relaciones más conscientes y plenas. Para cerrar, quiero invitarte a reflexionar sobre la seducción como un camino hacia la integración del ser. La seducción no es solo un juego externo, sino una experiencia interna que nos conecta con nuestras sombras, deseos y verdades profundas. Cuando aprendemos a seducir desde la autenticidad, sin máscaras ni engaños, estamos también cultivando una relación más honesta con nosotros mismos. Este proceso nos permite reconciliar esas partes ocultas que muchas veces tememos mostrar, y nos abre la puerta a relaciones más conscientes, genuinas y enriquecedoras. La seducción, vista desde esta perspectiva, se convierte en un arte de vida, un puente entre el consciente y el inconsciente, entre el deseo y la realidad, entre la luz y la sombra. Es un camino que invita a explorar, descubrir y transformar, no solo en el encuentro con otros, sino en el encuentro con uno mismo. Si este video te resonó, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Puede ser el primer paso hacia una conversación que transforme. Y si querés seguir explorando tu mundo interior, suscríbete y activa la campanita. Cada semana publicamos un nuevo video con contenido profundo sobre psicología, filosofía y el viaje hacia la autenticidad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo más profundo.